¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Pensemos conforme a la Biblia Chiapas. Hoy estamos aquí en uno de los lugares más bonitos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Parque Morelos. Bicentenario. Hoy se llama el Parque Bicentenario, antes era el Parque Morelos. Cuando eras niño era el Parque Morelos. Morelos, hoy se llama el Parque Bicentenario. Para mí toda la vida va a ser el Parque Morelos. Estamos hoy con el Pastor Cristian. Vamos a hablar sobre... ¿Qué hablaremos hoy, Pastor Cristian? Las doctrinas de la gracia. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos a hablar de las doctrinas de la gracia. Quedamos en un tema bastante importante la sesión pasada, que fue el Evangelio, ¿no? Vamos a llevar una introducción primero de Calvino. ¿Por qué Calvino hizo esto? ¿Por qué puso estos 5 puntos? Porque hay una controversia. Cuando hablamos de Calvino, hablamos de que puso estos 5 puntos, pero él no los creó. Él solo fundamentó estos 5 puntos con base a lo que está en la Escritura. Así es. Entonces, Juan Calvino no solo se dedicó a escribir acerca de las doctrinas de la gracia, sino que su escrito es muy profundo, es muy extenso. Su obra magna es la institución de la religión cristiana, y en ella pues plasma, ¿verdad? Con mucha profundidad y con un lenguaje muy rico acerca de puntos muy importantes en la teología cristiana. Entre ellos, pues obviamente toca estas doctrinas de la gracia, las cuales también son conocidas como los 5 puntos del calvinismo, en donde habla acerca de la depravación radical, la elección incondicional, el llamamiento eficaz que hace el gracia Señor, irresistible, o gracia irresistible, en donde habla acerca de la expiación limitada, en donde habla acerca de la perseverancia de los santos, conocida como el TULIP por sus siglas en inglés. Muchos argumentan en contra de esas doctrinas, y muchos lo hacen sin conocerlas realmente. Pueden argumentar y decir, ¿cómo puedes decir que salvo siempre salvo? O sea, pero realmente no se están dando cuenta de lo que significan a profundidad estas verdades. Pues la depravación radical para mí es la base de estos 5 puntos. Todos son importantísimos, no estoy diciendo que sean menos, pero si tú no entiendes qué es la depravación radical, no vas a entender ninguno de los demás puntos y vas a justificarte como lo hace el ser humano. El ser humano dice, no creo que el hombre sea tan malo, pero la Biblia demuestra a través de la historia, a través de su profundidad, que el ser humano es malo desde su nacimiento. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de ello, de la depravación radical, y sí, por ahí. Mira, yo creo que en donde se fundamentan todas estas doctrinas es en la soberanía de Dios, en la doctrina de la soberanía de Dios. El Evangelio inicia por ahí, inicia por hablar de Dios, de nuestro Señor. Dios es soberano, Él no necesita de nadie, ¿verdad? Él no está obligado a salvar a nadie, porque Él, desde que dio un mandamiento a Adán y a Eva y ellos desobedecieron el mandamiento, a juicio, y fueron destituidos del huerto del Edén, y toda la raza humana cayó bajo condenación, entonces el hombre ya nace con una naturaleza pecaminosa. Eso significa que el hombre no quiere saber nada de Dios. O sea, no es que el hombre vaya a tomar una decisión, o no es que el hombre tenga que tomar una decisión de decir, quiero buscar a Dios o no quiero buscar a Dios. No, el hombre ya tomó una decisión. Vaya, su naturaleza es ir en contra de Dios completamente. Sí, eso es enemigo de Dios, sí, dice la palabra de Dios. Claro, ejemplos en la vida diaria, en la política, sí, en el gobierno, en nuestro estado tan hermoso que es Chiapas. Podemos ver eso, podemos ver que tú puedes hacer 1000 cosas que ofenden a Dios, pero no pasa nada. Pero cuando tú levantas la voz
cuando tú levantas la voz con la Biblia, cuando tú levantas la voz para predicar al Señor, cuando empiezas a decir que lo que está pasando o lo que está sucediendo en Tuxtla Gutiérrez en muchos aspectos no está bien, ahí es donde todos se ofenden. Entonces, es claro, sobre la depravación radical, yo creo en que nuestra condición o nuestra decisión ha sido tomada, que nada bueno tenemos. Desde que pasó lo de Adán y Eva, se tomó una elección. Decía un pastor que muchos se justifican, el que tomó la decisión fue Adán de comer del árbol del bien y el mal, no fui yo. Y decía el pastor, no hermano, porque si hubiese sido tú, hubieras comido el árbol completo. Él representaba a la humanidad, a Dios se le plació que así fuese, que él representara a la humanidad y la decisión fue tomada por él. Sí. Nosotros nacemos ya en pecado. Un salmista, David, lo dice, el pecado me concibió mi madre. El hombre ya tomó esa decisión de no buscar de Dios. Romanos también lo explica, en Romanos capítulo 1, que pues habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué sucede? Que ya el hombre va rumbo al infierno. O sea, ya el hombre, todos los seres humanos están condenados por su pecado. Entonces, Dios en su soberanía es Él el que elige salvar a los que han de ser salvos. Y ahí vamos al otro punto del calvinismo, que es la elección incondicional, ¿no? Algunos piensan, David, que la doctrina de la predestinación, que esto es que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú qué crees de ello? A los que han de ser salvos. Algunos piensan que no fue así, pero la Biblia es muy clara en decir que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser salvos. También Romanos capítulo 8, versículo 29, menciona que a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fuesen llamados hijos suyos, dice Romanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, yo creo que ese texto y muchos otros más que se encuentran en la Biblia mencionan claramente el orden en el cual Dios actuó en cuanto a la predestinación. Dios predestina desde antes de la fundación del mundo, es lo que también Pablo está diciendo, y entonces Dios llama en el momento de cada uno, en el momento en el que le toca a cada uno de los que han de ser salvos, Dios los llama para venir a vida nueva. Esto es que en el momento en el que Dios indicó para que, por ejemplo, David, tú fuese salvo, en ese momento el Señor quitó tu corazón de piedra, quitó tu corazón endurecido, quitó tu corazón que parecía una pared de cemento en donde no entraba la palabra de Dios ni quería escuchar la palabra de Dios, y te puso en ti vida nueva, puso en ti la vida eterna. El Espíritu Santo obró en ti para que tú te arrepintieras de tus pecados, te convenció de tus pecados, te depositó la fe salvífica. Entonces tú veniste al conocimiento de Dios. Pero ese es el orden correcto, David. O sea, la Biblia es muy clara. O sea, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva al punto base, que Dios es soberano y puede hacer con lo que es suyo lo que Él quiera. Vamos en la elección incondicional. Nada vio en nosotros. De ahí vamos de la elección incondicional al plan perfecto que hizo en Cristo. Ese plan perfecto que se llama la expiación limitada.
La expiación limitada es algo que puede ofender a muchos. El decir que Él no murió por todos, solo murió por su pueblo, un pueblo específico que tiene un número creado desde el concilio divino antes de la fundación del mundo. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, mira, nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando dice, mi vida doy por mis ovejas. Nosotros estamos en un proceso de conocer al Señor. Gracias a Dios tú llevas más de 15 años en este tema. No nada más nosotros nos sentamos acá y dijimos, vamos a hacer esto. O sea, ¿por qué? Porque queremos estudiar, llevar a Chiapas en una doctrina completamente bíblica, en una línea completamente bíblica. ¿Tú qué puedes decir? Te voy a dar otro texto. Dime. Más controversial, lo que les gusta usar a muchos. Cuando dice la palabra de Dios, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Okay. Pero antes de responderte esos dos textos, quiero terminar un poco el argumento que estaba dando antes. No es posible decir que el Señor murió por todos, porque si hubiese muerto por todos, todos serían salvos. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Dios es un Dios soberano todopoderoso. Sí, y sería salvo, perdón. Sí. Hablando de un razonamiento humano, nosotros sabemos un poquito más de este tema. Sería salvo el violador, el asesino serial, el drogadicto. Todos completamente serían salvos. Lo cual sería la doctrina del universalismo. Sí. Y a eso, a la doctrina del universalismo, es a lo que te va a llevar de forma lógica si sigues en ese pensamiento de creer que Cristo en la cruz del Calvario murió por todos. Sí. Pero, ahora, hay una explicación muy profunda y muy larga, y yo sé que estos temas los estamos tocando de una forma superficial. Muy, sí. No en sí superficial, sino abuelo de pájaro. O sea, estamos tocando. No solamente los judíos iban a ser salvos. O sea, ¿por qué se menciona de esta forma este tema? Porque el pueblo judío pensaba que solo para ellos era la salvación. Ellos no podían entender, o muchos de ellos, porque algunos sí, muchos de ellos no podían entender que el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo y a través de todo el Antiguo Testamento, se encontraba la promesa del Mesías que iba a venir a salvar absolutamente a personas de todo pueblo y de toda nación. O sea, no solamente a los judíos. El pueblo judío fue elegido de forma soberana también. ¿Por qué? Porque no había en ellos alguna razón exactamente por la cual debían ser elegidos, en el sentido de que no eran mejor que nadie. No, era el más pequeño. Pero soberanamente Dios los eligió para que por medio de ese pueblo viniera el Salvador. Pero el plan de salvación siempre fue para todos. ¿Para todos quiénes? Para todos aquellos que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y estos dispersos. Todos no solamente eran los judíos. Por eso se utiliza la palabra todos, que significa precisamente eso: de toda nación, de toda lengua, de cualquier parte del mundo. Imagínate. Hay hijos por todos lados. Los judíos, muchos de los judíos no podían aceptar que gentiles como nosotros pudieran ser hijos de Dios, pudieran venir al conocimiento de Dios y mucho menos ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo les dejo una tarea, para los que nos están escuchando, que se pongan a analizar textos bíblicos. Si se dan cuenta, en la Biblia dice mucho la palabra muchos, ovejas, elegidos, los que Dios trae. Los explica como ya algo específico, un pueblo elegido. Entonces, si ya terminaste de tocar, sí, sí. Yo me voy al tan conocido Juan 3:16, el que se utiliza es bastante utilizado para evangelizar. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Investigando, muchos teólogos marcan o expresan ejemplos como la palabra mundo se refiere a, decía un teólogo, no recuerdo bien en su nombre, que la palabra mundo se refería a una situación específica de personas que están en un lugar. Por decir, si yo digo ahorita en todo este espacio, a ver, todo el mundo, salga de acá y vámonos al Parque de la Marimba. Eso decía. Entonces, yo no me estoy refiriendo a todo el mundo de China y de otros, todo el mundo que se encuentra acá. Va más a ese punto. Pero no quiero decir que de eso se trata, ya que estudiándolo, la palabra mundo en ese texto se refiere a cosmos, a creación, a lo que todo el Señor creó, no a las personas. Y luego el punto claro está en cree. Las personas malinterpretan, o muchos, no todos, malinterpretan la palabra cree. Cree es una situación específica que ya está sustentada o que ya está predestinada. Cree. Los hijos que van a creer no crean como esperando a que alguien crea. Entonces hay que investigar de forma correcta, leer de forma correcta la escritura para no perdernos. Sí, eso que estás diciendo es muy importante, ¿sí? Porque lo que estás diciendo es de que no murió Cristo en la cruz del Calvario para una posibilidad. Exacto. Cristo no murió en la cruz del Calvario para ver si posiblemente alguien podía ser salvo. No. Cristo en la cruz del Calvario murió eficazmente, realmente, por aquellos que habían de ser salvos. En otras palabras, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ya estaba pensando en ti, ¿sí?, en mí, sí, y en todos aquellos que habían de ser salvos. Sí, los que iban y a su creer. Muerte es eficaz. Ahora, cuando decimos que la expiación limitada es un tema muy importante. Es bastante importante. No estamos diciendo, David, que la muerte de Cristo no puede salvar a todas las personas del mundo. Sí, puede. ¿Podría salvarlos? Sí. ¿Podría? La sangre de Cristo posee un valor incalculable. Todo. Y puede salvar a todos, o pudo haber salvado, si Él hubiese querido, a todas las personas de todos los tiempos de la historia humana. Pero a Él le plació de una forma soberana salvar a un pueblo. Muchos son los llamados, o pocos son los elegidos, porque todo es por gracia. Porque a Él le plació mostrar su gracia y su misericordia. Y tal vez alguien puede decir, oye, lo que estás diciendo es muy injusto. No puede ser, eso sería injusticia de parte de Dios. Pues déjame decirte que no sería nada injusto. Pablo lo dice. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no elige salvar a alguien, lo único que le está dando es lo que esa persona se merece, que es su justicia. Entonces, me encanta cómo lo explicaba el doctor R.C. Sproul cuando él decía, a los que Dios salva, Dios les da gracia, y a los que Dios condena, Dios les da justicia. A ninguno les da injusticia. Eso es maravilloso. Exactamente, así funciona. Entonces, no hay injusticia para nada en el Señor. Entonces, de la gracia irresistible, de expresión limitada nos pasamos a la gracia irresistible. Ahora viene algo muy importante que rompe todo estigma, que nosotros tenemos algún papel en esta salvación, o que nosotros hoy podemos elegir ser salvos y mañana no. O sea, rompemos este estigma de creer que nosotros podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Si te ha tomado como hijo, tú puedes decidir no serlo si tú quieres. ¿Tú qué piensas de ello en la gracia irresistible? Mira, algunos piensan que es una doctrina falsa porque hay un texto en la Biblia que dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, refiriéndose a personas que no quieren saber nada de Dios. Pero cuando hablamos de gracia irresistible, no estamos diciendo que el hombre
no rechace a Dios cuando Dios le habla. El hombre siempre va a rechazar a Dios. Y Dios todo el tiempo le está hablando al hombre. Número uno, Dios, desde la fundación del mundo y la creación misma, le está gritando al ser humano, que es la palabra creacional, le está gritando al ser humano que Dios está ahí, que Dios existe. Y el hombre siempre va a resistir a la palabra creacional de parte de Dios. Siempre va a resistir. Pero cuando hablamos de gracia irresistible, estamos hablando de la gracia eficaz. Estamos hablando de que cuando Dios se propone salvar a alguien, nadie puede detenerlo. Exacto. Al menos que digas que Dios no es soberano. Al menos que digas que Dios no tiene todo el poder. Al menos que digas que Dios no es Dios. Pero eso sería un gran problema. Por eso volvemos a lo mismo, David. Y me encanta también cómo esto lo explicaba el doctor Archie Sproul cuando decía, si tan solo una molécula, una pequeña molécula del universo no estuviera bajo el control de Dios, entonces Dios no sería Dios. Sí, exacto. Pero Dios tiene todo el poder, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. No hay quien le diga qué es lo que haces, no hay quien pueda detener su mano de poder. Y cuando Él se decide salvar a alguien, Él lo salva. ¿Qué mayor ejemplo tenemos más que el ejemplo del apóstol Pablo? Un hombre que no quería saber nada de Dios, que perseguía a la iglesia, que los asesinaba, que creía que haciendo eso estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta que Dios, yendo en un caballo, el Señor se le aparece, lo bota del caballo, Pablo, y lo salva. Pablo, ¿por qué me persigues? Así es. Entonces ahí el único que escuchó, porque la palabra es clara, el único Sí. que escuchó fue Pablo. Así es. Los sí. que estaban ahí no escucharon, no Así es. sabían. Entonces, ¿para quién era? Para Pablo. Es donde nosotros entendemos qué de diferencia tiene Pablo con los demás. Absolutamente nadie nadie tiene algo especial. Y vemos que la gracia del Señor es una flecha que atraviesa tu corazón, tus pensamientos y tu mente. Yo les pongo a todos los hermanos el ejemplo, a todos los cristianos, a todos los que viven fervorosamente buscando al Señor, teniendo esa hambre que el Señor les ha puesto en conocerlo día a día. ¿Qué pasaría hoy si muchos de ellos a lo mejor vinieron del mundo de pecados, de momentos que ellos disfrutaban, como salir a, no sé, por las noches, esas noches locas que hay aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la zona aquí del centro, yo qué sé, todas esas situaciones que a lo mejor ellos hacían anteriormente, o tomar como los compadres, ¿no? O sea, yo vengo de una cuna cristiana, de una cuna católica, ¿no? Vivía mi vida de forma, se puede decir, pagana, era un secularismo, era una situación que disfrutaba como cualquier tuxtleco que no conoce al Señor. Pero hoy les digo a todos, a ellos, a los que han sido tocados por el Señor, regresen a su vida anterior, vayan al antro. Me gusta mucho este ejemplo de Paul Washer. Una vez Paul Washer fue a Perú y dice que estaba dando una conferencia, él salió y se le acercó un joven y le dijo, hermano, yo quiero saber realmente si soy salvo o no. Quiero saber si soy salvo o no. Y Paul Washer le dijo, hermano, ¿tú antes tomabas? Le dijo, sí. ¿Antes ibas al antro? Sí. Anda al antro, ve y toma y baila y disfruta. Y le dijo, ¿qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo crees que voy a ir? Sí, soy salvo. Es como nosotros sabemos que somos salvos. ¿Por qué? Porque día a día no vivimos en una nube y no vivimos flotando, ni somos glorificados. Todo el día estamos peleando contra el pecado, cayendo en pecado, saliendo de él, mas no vivimos señoreados o siendo guiados por el pecado y disfrutando el pecado. Entonces, así funciona para mí la gracia irresistible, de esta forma.
nos ha tomado y ya no hay forma de que nosotros regresemos, porque somos hijos de Dios. El hecho de que el cristiano va a perseverar en el Señor es parte El último punto. del último punto de las doctrinas de la gracia, y está bien. Pero antes de hablar un poco de eso, quiero recapitular un poco. Las doctrinas de la gracia son la depravación radical, que esto significa que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre no puede responder a la voz de Dios, que tiene un corazón endurecido, odia a Dios, es enemigo de Dios. ¿Recuerdas cuándo fue lo primero que ocurrió en eso? Sí, y que es incapaz de venir a Dios. Y viene la elección incondicional o la doctrina de la predestinación. Sí. O sea, que Dios predestinó a los que han de ser salvos, porque de ninguna otra forma ninguno hubiese podido ser salvo. O sea, si Dios no hubiera elegido a los que han de ser salvos, nadie hubiera podido venir a Dios, porque la depravación radical del hombre impide que éste pueda venir a Dios. Por eso Cristo tuvo que venir, y por eso Cristo, y hablamos de la expiación limitada, que por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, para todos aquellos, por todos aquellos por los que había elegido. Y por eso en su momento viene la gracia eficaz. Que la gracia eficaz es cuando Dios toma a las personas que ha predestinado para que sean salvas. Y por último, la perseverancia de los santos. ¿Esto qué significa? Que si tú eres salvo, vas a dar frutos de salvación. Pero los frutos de la salvación no son simplemente o solamente frutos externos. Algunos piensan y dicen: yo soy salvo porque oro, o yo soy salvo porque voy a la iglesia, o yo soy salvo porque leo la Biblia. Pero principalmente el fruto de la salvación es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno del fruto del Espíritu Santo y demostrar ese fruto en tu vida diaria. Esa es una persona que fue predestinada, que ha sido salvada, que Cristo murió por ella y que persevera y va a perseverar hasta el fin. Por eso Pablo les decía a los filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa es una promesa para todos aquellos que han sido predestinados. Entonces, quería yo cerrar con esto porque pues es algo muy bonito. A mí me emociona mucho estar estudiando esto. Muy bien. Invitamos a todas las personas. Muy bien. Soy el pastor Cristian González, de la Iglesia Bíblica Reformada Jesucristo es el Señor. Cuando gusten visitarnos, estamos en la calle Río Grijalva, número 14, Colonia Albania Alta. Y cuando gusten también, mandándonos un mensajito, aquí estamos para servirles. Cualquier situación que tengan, para apoyarlos en cualquier duda, nosotros estamos buscando fervorosamente al Señor. Por medio de la Biblia, de la palabra, nos estamos preparando cada vez más, porque el Señor así nos ha movido nuestros corazones. Les agradecemos y le pedimos al Señor que bendiga Chiapas, que más gente que busca al Señor de forma correcta logre escucharnos y entienda de lo que estamos hablando. Muy bien, que Dios les bendiga.